Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, agranda mi corazón en esta Cuaresma y dame lágrimas de contrición. Nos narra San Lucas en el Evangelio de hoy que, apiñándose la gente alrededor de nuestro Señor, se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Ya sabe de quién te estoy hablando. Jonás. Pues Jonás fue un profeta del pueblo elegido de la época del rey Jeroboam II, del siglo VIII a.C. Recibió un mandato muy concreto de Dios, el de predicar a los ninivitas. Por lo visto, Nínive era una ciudad asiria de más de 120.000 personas, en esa época una verdadera barbaridad, una gran urbe, y se tardaba, por lo visto, un día entero a pie en recorrerla de punta a punta. Pero déjame que te termine el Evangelio de hoy, porque termina diciendo nuestro Señor: los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. La verdad que el Evangelio de hoy, como todos, ¿no?, da para mucho. Pero vamos a centrarnos en la historia. Jonás. Pero Jonás, fíjate que decidió huir de la misión que le había encomendado Dios. Estando en el puerto de Jope, consiguió un pasaje a duras penas en una nave que se dirigía al otro lado del Mediterráneo, a Tarsis, hoy, ¿no?, lo que se dice que podía estar localizada en la península ibérica, en España. Pues se dirigió prácticamente a más de 3.500 kilómetros al oeste de Nínive, a donde se tenía que dirigir. Fíjate el personaje, ¿eh? Pues después de embarcar, Jonás se durmió profundamente en el barco. Parece que todo esto no le preocupaba mucho. Mientras tanto, una gran tormenta cayó de la nada. Los marineros, hombres recios, se enfrentaron a un viento jamás visto, tempestuoso, que amenazaba, como toda tormenta, amenazaba con destrozar la nave. Cuentan las crónicas cómo estos hombres de mar clamaron a sus dioses para pedirles ayuda, incluso arrojando parte de la mercancía que llevaban para aligerar la nave. Claro, esas naves de esa época, tienen que mecerse, a que sí, con ese oleaje de varios metros, tiene que dar hasta miedo. Pues el capitán, viendo que Jonás seguía lo suyo en ese profundo sueño, ni las olas gigantescas le perturbaban, pues despertó a Jonás, instándole a que también invocara a su Dios. Al escuchar esas palabras, refiriéndose a la divinidad, es cuando nuestro protagonista cayó en la cuenta de lo que estaba pasando y que a lo mejor incluso era consecuencia de su huida. Jonás, aún considerando lo que estaba pasando, escuchó cómo el resto de los marineros echaron suertes para determinar por culpa de quién se había originado semejante tormentón. Pues Dios hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Cuando se le preguntó, oye, ¿por qué?, confesó de inmediato que había sido infiel a una misión que había recibido, y como no deseaba que otros perecieran por su culpa, pidió que la arrojaran al mar. Pero fíjate si eran buenos estos hombres de mar, que se compadecieron de él e intentaron acercarse lo máximo posible a la costa, pero les fue imposible. Total, que al final hicieron lo que pedía Jonás y le echaron por la borda. En ese momento cuentan que el mar se detuvo su gran furia. Es entonces que Dios dispuso que un gran pez, como sabes de la historia, una ballena,
se lo tragara. Quien pasó dentro de la ballena 3 días y 3 noches glorificando a Dios y le prometió cumplir con lo acordado. Pues nuestro protagonista, Jonás, fue señal para los habitantes de Nínive, que les costó de verdad escucharle, pero terminaron haciendo penitencia con ayunos y abstinencias muy serias y se convirtieron. Pues tú y yo tenemos una señal mucho mayor que la de Jonás. Y en la iglesia tenemos todos los medios para nuestra conversión. El Señor nos lo da. Los sacramentos, los buenos sacerdotes, los tiempos litúrgicos durante el año, durante el ciclo. Pues fíjate, estamos en la Cuaresma. Y la Cuaresma es una invitación a la conversión. Con unas palabras del Papa que dirigió en una homilía hace unos años, también en tiempo de Cuaresma, decía: porque convertirse no es ir a un hada que con la varita mágica nos convierta. Es un camino. Es un camino de alejarse del mal y de aprender el bien. Y es verdad, viendo la historia de Jonás, creo que tú y yo nos vemos perfectamente, reflejados. Y te animaría a que en este rato de oración, cayendo en la cuenta y haciendo examen, actuaras como nuestro profeta. Porque en esta historia que hemos escuchado fue lo primero que hizo. Dándose cuenta después de su pecado y reconociéndolo delante de Dios para su perdón y para ganar su misericordia. Aprovecha la Cuaresma, no seas tonto, no seas tonta, para pedir que no nos habituemos tú y yo a vivir en las cosas que no valen la pena. Esas cosas que incluso envenenan el alma, con palabras del Papa Francisco. Ya que esto es un camino, un viaje, se aprende y tenemos que aprender todos los días a hacer cosas que valgan la pena, a ser mejores cada día. Y la conversión, como es diaria, e incluso podemos centrarlas en cosas que valgan la pena, pues las cosas que valen la pena muchas veces son esas cosas pequeñas. Una palabra cariñosa para quien te carga, hacer muy bien tu trabajo cuando tienes mucha pereza, tener un detalle de cariño con aquella persona que no se lo espera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en esto consiste la verdadera conversión, en elegir a Dios más que a nosotros mismos. Pues los habitantes de Nínive, esta ciudad siria que cayó 2 siglos después, a mano de los babilonios, se vistieron de saco y ceniza, pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados, como Jonás. Y la Sagrada Escritura nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ayuno y la abstinencia, como los ninivitas, no deben ser obras aisladas, sino, sobre todo en este tiempo litúrgico, una manifestación de estar siempre unidos al sacrificio de Cristo. Durante la Cuaresma cuentan y se sabe, por el ayuno tan riguroso al que se sometía, San Juan Pablo II bajaba siempre de peso, y eso que era un hombre fuerte, corpulento. Me contaba un sacerdote hace pocos días cómo con una conversación en Galicia con un grupito de monjas del Cister, le contaban ellas su ayuno durante la Cuaresma. Y fíjate que consistía en lo siguiente prácticamente los 40 días, vaso de leche y un trozo de pan para el desayuno, un vaso de agua y un trozo de pan para la comida, y un trozo de pan y un vaso de agua para la cena. Y le dijo este amigo mío sacerdote: pero hermana, como amonestándole de que era un poquito riguroso y que ya tenían edad y que eran mayores y que llevaban toda la vida haciendo cosas buenas. La respuesta de la Madre Superiora fue contundente. ¿Cómo vamos a estar comiendo cuando el esposo está sufriendo tanto? Es que este es el verdadero sentido del ayuno. Y tú y yo tenemos una señal más grande que Jonás. Pues Señor, ¿qué ayunos esperas de mí durante este tiempo? Y no solo es cuestión de comidas. Ojo,
que vale mucho la pena, ¿eh? Porque también tú y yo comemos bien, pero ¿cuál es el ayuno que tú quieres? ¿O cuál es el ayuno que tú quieres para ti? El profeta Isaías, otro gran profeta, alaba en uno de sus escritos el que más nos esclaviza, donde más duele, donde más sabes que ahí, ese es el verdadero ayuno. A lo mejor nos vendría a ti y a mí muy bien darle una vueltecilla a todo esto. Pues ahora vamos a pedir a nuestra Madre para que nos haga a ti y a mí ser más generosos en este tiempo de conversión, para que la verdadera alegría, que es estar con Jesús, con su Hijo, no la perdamos, porque perderle sabemos que es caer en la tristeza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos contigo, Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.